Buen mediodía, Sole, Mariano, y creo que está Pedro por ahí Sí. también, ¿no? Así Sí. es, hola, hola Gustavo. Viste, Pedro, no me olvido de vos, ¿eh? Ah, gracias, qué memoria, muy bien. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, díganme ustedes por donde quieren, son muchos temas, tenemos que sintetizar. Mira, yo hablaba con el productor de ustedes y me parece importante relacionar lo micro con lo macro, porque Sí, yo conozco a Rafaela y Rafael, el empresario pyme, tiene una actividad económica muy importante, más allá de todos los ruidos políticos que tiene el gobierno, hay tres aspectos que realmente preocupan al empresario en general, al comerciante en general, que es la falta de crédito, la industria que está rezagada y la caída del consumo. Y sobre esos tres ejes me parece que es muy importante, ustedes entrevistando a todos los empresarios, comerciantes de la zona, pasa por ahí, digo, falta de crédito, tasas de interés altísimas, y si sumamos los niveles de morosidad que están teniendo particulares, las tarjetas de créditos y con los bancos y demás, el indicador ha subido exponencialmente. Ese sería un dato. Después, un empresario pyme, bueno, necesita para su capital de trabajo un crédito a tasas menores y las tasas obviamente están muy por encima de la inflación, muy por encima, triplican o cuadruplican la inflación las tasas de interés. Uno dice esto, bueno, para los argentinos parece normal. Bueno, yo te contesto, para los brasileños no es normal, está 3 puntos arriba, para los colombianos tampoco, estará 3, 4 puntos arriba, para los chilenos tampoco. Entonces, eso marca, o sea, no nos estamos comparando con Francia, con Alemania, con países europeos, ni con Estados Unidos. Y eso sí es un problema y una cuestión de fondo, ¿no? Así como una cuestión de fondo fue y es desacelerar la inflación, vamos a comparar el 200%, el 30% anual, otro de los temas es el acceso al crédito. Y me imagino, los empresarios pymes, ¿qué hacen? Y ahí sí los escucho a ustedes. Dicen, bueno, ¿qué pasa si acomodo, necesito recuperar rentabilidad porque aumentaron los costos de todo tipo, servicios públicos y demás? Si aumento el precio de mi producto, caen las ventas. Y viceversa, si no aumento el precio del producto, pongo en juego mi rentabilidad y supervivencia del negocio. Y bueno, ese es el escenario que, y ahí sí, si quieren vamos a lo macro, el gobierno nacional debe prestar atención de acá al año que viene, porque lo que escuchamos ahora son los conflictos internos. Si el gordo Dan escribió tal cosa, claro. si hubo un tuit de Javier Milei con respecto a uno o varios periodistas, esta semana en contra específicamente de Carlos Pagni, por su editorial, donde hablaba del salario, hablaba del consumo, hablaba del desempleo. Y creo que por ahí debe pasar el foco y acercarse a la problemática de los empresarios en nuestro país. Muy lejano lo que vos planteás de lo que sucede. Es decir, parece que el gobierno o el mismo Javier Milei está en una punta y toda esta realidad que hoy está afectando a los empresarios pymes y a la gente en su conjunto, porque muchos de estos empresarios tienen trabajadores que no llegan, que se endeudan y en donde el consumo no repunta. Estaba leyendo una noticia recién de Electrolux, que también cierra una de sus líneas de producción y esto Sí, obvio representa que también libera empleados porque no puede hacerle frente a la situación. Digo, todo muy complejo, Gustavo. totalmente. Bueno, dije, pues ya que tocaste Electrolux, lo podemos vincular para que el pyme lo asocie con el tipo de cambio. ¿Qué significa? Estamos con un tipo de cambio que no quiero decir ni bajo ni alto. Entonces, ¿por qué? Porque si no entramos en la discusión de los economistas. Sí sabemos los cuatro que el tipo de cambio está por debajo de la inflación, lo cual está marcando, a pesar de que se haya recuperado estos días, está marcando una señal que se puede importar a precios más económicos y estos precios más económicos hacen que salga del mercado algunas empresas, como es el caso de Electrolux. Y peor, ustedes que están en una ciudad que es exportadora y demás, el tipo de cambio tampoco está favoreciendo al sector exportador. Por lo tanto, está marcando una tendencia que debe ser revisada por el gobierno. Pero vos fíjate, digo revisada por el gobierno.
Pero mirá qué paradoja en nuestro país. El temor de cualquier gobernante, no importa, ya sea de centro izquierda, de derecha, de ultraderecha, de lo que quieras, ¿sabes cuál es? Es que si devalúo, sube la inflación. Y acá lo que nos encontramos, que hubo una inflación del 32% interanual y el tipo de cambio quedó congelado. ¿Qué quiere decir? Si suben el tipo de cambio, vuelven a subir los precios. Siempre en la República Argentina se encuentra con este cuento del huevo a la gallina con respecto a la inflación, al tipo de cambio, ¿no? Así es, bueno, Gustavo, en este marco, hablando de tipo de cambio, la Argentina registró en marzo el superávit comercial récord, ¿no? Aumentaron las exportaciones 30% y las importaciones apenas 1,7%. Algunos entienden que esto de que las importaciones están un poco planchadas tiene que ver también con la caída del consumo en el país, ¿no? Totalmente está concatenado el consumo, indiscutible. El tema de las importaciones, también convengamos que el año pasado, con una cultura donde teníamos de gobiernos anteriores que se frenaron las importaciones, han estoqueado. Y yo te lo digo acá por los centros logísticos, lamentablemente están en el conurbano, ¿no es cierto? Pero los centros logísticos han estoqueado. Primer dato, sé que tu comentario es absolutamente enfocado en una realidad. Exportaciones, sí, han aumentado las exportaciones. Ahora, le vamos a preguntar a ustedes, a la región y demás, con respecto, bueno, ¿qué va a hacer el sector agropecuario? Ahora es el momento que tienen que liquidar. ¿Van a liquidar o van a esperar? O la pregunta más pragmática, ¿liquidan lo que necesitan de dólares y retienen los granos para ver si se modifica el tipo de cambio? Bueno, son los desafíos que debe enfrentar el gobierno desde el punto de vista macro y los pymes también. ¿Cómo le vas a negar la legitimidad? Y no hay que politizarlo. Cuando dicen que retienen granos, cuando sabes que el fertilizante le aumentó. Sí, sabés que aumentaron los costos. Entonces, ¿hasta qué punto es buscar una justa rentabilidad? Y hasta qué punto algunos políticamente dicen, bueno, especulan porque siempre apuestan a la plusvalía. Bueno, todo esto son escenarios que debe observar el gobierno, o sea, que discutan, que se tomen si quieren 2 semanas más en discutir internamente, pero tienen que trabajar en esa dirección. Si no trabajan en esa dirección, obviamente la mano de obra ocupada, el pyme que es el que provee más mano de obra, y va a estar seriamente comprometido, ¿no? Si no se visualiza eso y se trabaja en la misma dirección. Bueno, y Gustavo, pasamos de la economía a la política. El gobierno celebra ahora que se hable un poco menos de Adorni porque, bueno, la propia batalla que el gobierno tiene con los periodistas, que derivó ayer en la prohibición del ingreso de la prensa acreditada en Casa Rosada a la misma Casa Rosada, y por otro lado el envío al Senado de la reforma electoral. Así que el gobierno celebra que se hable un poco menos de Adorni y todo su caso vinculado a una supuesta corrupción o enriquecimiento ilícito. Y no midió que le iban a llegar todos los repudios por esto de la prensa a Casa Rosada, porque fueron muchísimos. Terrible el tema del no ingreso, muchos periodistas acreditados. No nos olvidemos que Isabel Mercado, que yo la he conocido en Crónica y demás, fue la primera el año pasado que ha tenido problemas, siempre estuvo acreditada en Casa Rosada. Y bueno, del punto de vista, tenemos esta semana, tanto Luciana Geuna como Carlos Pagni han sido fuertemente criticados por el gobierno. Fuertemente criticados, ustedes saben qué términos me refiero, en epítetos, en terminología. No, siempre en negociación uno dice, bueno, separemos el hecho de la persona. No, el ataque es a la persona, no lo que pudo haber dicho. No lo que pudo haber dicho. Y esto también marca otro tema, pero como dijiste muy bien vos, Pedro, ahora, si yo instalo el tema de la discusión con el periodismo, logro cambiar el eje. Si yo instalo como tema la reforma electoral, puedo cambiar el eje. Pero bueno, Miguel Ángel Pichetto dijo, no, esto no va a caminar. Y ahí nos tenemos que parar. Reforma electoral. Esto ha ocurrido también con el gobierno anterior. Cuando sos gobierno, conviene que no haya pasos. Y cuando no sos gobierno querés que haya pasos. Claro. Y que haya pasos, dije en plural, disculpen. Entonces, bueno, esa es una constante. Distinto es la suspensión temporal cuando hay un acuerdo entre los distintos partidos políticos, que no se realice la misma.
Así que es todo un debate, pero yo creo que la oposición, y si miramos los datos, caída de imagen presidencial y demás, aquellos gobernadores que le han dado votos favorables a algunas leyes a Javier Milei, y me daría la impresión a priori que no firmarían a sola firma esta reforma electoral cuando saben que son oposición, ¿no? Bueno, y Tal para cual. cerrar el análisis político, Sole y Mariano, hablando de reformas, bueno, nuevamente la reforma laboral quedó en pleno, digamos, en vigencia, así que Eso fue una justo celebración. para el gobierno es una celebración, justo un mensaje negativo para muchos trabajadores, según los gremios, a muy pocos días de la conmemoración del Día del Trabajador, 1 de mayo. ¿Qué lectura de pensamiento han tenido ustedes? Sí, dije, aunque sea, doy una pastilla sobre la reforma laboral. Primero, lo que suspendió la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fue la medida cautelar. Por lo tanto, te diría, hay una reforma laboral aprobada, pero una reforma laboral inestable. O sea, aquel que quiere aplicar algunos, principalmente estos artículos que están vinculados con el tipo, la indemnización en cuota, el monto indemnizatorio, etcétera, el que quiera aplicar eso puede correr el riesgo que después sea declarado inconstitucional. Dicho todo esto, el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones no declaró constitucional la reforma laboral. Eso que quede claro para toda la audiencia. Lo que dijo es, levanto la medida cautelar. Ese es el dato más contundente. Por lo tanto, porque hay dos lecturas. Obviamente, la pérdida de derechos laborales de los trabajadores, pero también los pymes, pongamos en la balanza a los dos lados. Hay pymes que han tenido juicios laborales de cifras exorbitantes, fallos asimétricos de cámaras de trabajo, donde a uno el índice de actualización era un monto, uno le correspondía liquidar 50 millones de pesos y otro 200 millones de pesos. Claro. Eso debe ser revisado, o sea, nos vamos de un extremo al otro, o sea, que pierda derecho el trabajador y por otro lado, abusos que terminan muchas pymes cerrando. Y ese es el escenario que se debe analizar. Por lo tanto, hasta ahora no es ni constitucional, no ha declarado constitucional, ni tampoco ha quedado firme la inconstitucionalidad de la reforma laboral. Bueno, y Sí. para cerrar, comento solamente que hoy Máximo Kirchner está en la provincia de Santa Fe, en el sur de la provincia de Santa Fe, tratando de recomponer, no sabemos si la cámpora, el kirchnerismo o el peronismo, o tender puentes con el peronismo santafesino. Llega de la mano de Florencia Cariñano, actual diputada nacional por Santa Fe, ex titular de Migraciones, así que tenía que visitar la localidad de Santa Teresa, ahora un pueblo de 5.000 habitantes en el departamento General López, y después terminará su recorrido en Puerto General San Martín, ya una ciudad en donde tiene previsto dar una charla en una convocatoria abierta al público. Va a visitar también obras financiadas durante el gobierno del kirchnerismo, entre ellos la obra El Barrio Néstor Kirchner. Muchas gracias, Gustavo. Qué semanita. La que viene veremos qué nos depara esta Argentina que tiene también estos desequilibrios.